tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos y, como le digo siempre, un programa creado en el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que estoy seguro que le va a interesar porque vamos a hablar del cáncer de cabeza y el cáncer de cuello. Un tema que a muchos les puede interesar, estoy seguro, y además a los que no les interesa por hoy puede preocuparlo para mañana. Me acompañan la doctora Andrea Soria y la doctora Virginia Miretti, que son especialistas en el tema, y con ellas vamos a conversar sobre esto, ¿no?, que acabo de denunciar. Gracias a las dos por venir al programa, un gusto tenerlas acá. Y vamos con la primera pregunta, es decir, ¿qué es el cáncer de cabeza y de cuello? Bueno, gracias por la invitación. No, un gusto. Mañana, 27 de julio, es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que es un día destinado a lo que es la concientización sobre este tipo de tumor. ¿Qué queremos significar cuando uno dice cáncer de cabeza y cuello? Son aquellos tumores que están ubicados en la estructura de cabeza y cuello, excluyendo los tumores del sistema nervioso central, los tumores de piel y los tumores de tiroides. Es decir, esto abarca aquellos tumores que están en fosas nasales, cavidad oral, laringe y faringe, que son las estructuras que tenemos a nivel del cuello. Estos tumores se desarrollan en relación a determinados hábitos, por eso la importancia de la toma de conciencia en cuanto a el control de estos factores de riesgo. En Argentina los tumores de cabeza y cuello no son de los más frecuentes. Los más frecuentes son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, pero constituye un problema sanitario que requiere un enfoque multidisciplinario. Los tumores de cabeza y cuello se dan sobre todo después de los 50 años y existe una prevalencia en hombres. Sobre todo se relaciona con estos factores que después vamos a explicar, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y algunos factores de riesgo, ¿no? Exactamente, por eso y la importancia de tomar conciencia. Son factores que se pueden prevenir y se pueden controlar y esto puede impactar en una reducción de este tipo de tumores. Está bien. Andrea, ¿cuáles son los signos, los síntomas que se sienten cuando se enfoca este tipo de problema? Los síntomas pueden ser muchas veces hasta difíciles de diagnosticar, dado que puede ser una llaguita a nivel de la boca que no cicatriza, puede ser una disfonía que tiene el paciente, o sea, una carraspera, una dificultad para hablar, a veces puede haber algún tipo de sangrado en la saliva, también puede haber un bultito que esa persona detecte a nivel del cuello, es decir, un ganglio. Esos son principalmente los síntomas que ocurren en este tipo de tumores. Los que se dan a nivel de faringe ya se relacionan con algún trastorno de la deglución, dificultad para alimentarse, sensación de cuerpo extraño. Esos son los principales Ahora, síntomas. En aquellos, por ejemplo, porque acabas de mencionar una pequeña disfonía, ¿también lleva a que se confundan con un principio de angina o de gripe o de algo así? ¿Si son parecidos? El síntoma puede ser parecido, la duración no. Una angina, una faringitis tiene una duración acotada de unos días, en cambio una disfonía persistente es algo que debe motivar a una consulta a un especialista. Está bien. Hablemos de las causas. ¿Cuáles son las causas que más provocan este tipo de situaciones, ¿no? Las causas principales son factores que son claramente evitables, como son el consumo de alcohol, el tabaquismo. En Argentina, 4 de cada 10 tumores de cavidad oral están relacionados con el hábito de fumar.
Y después existen otros factores de riesgo que actualmente están con una incidencia en aumento, como son los factores virales. El virus del HPV, que es el que se conoce como virus del condiloma humano, es un virus de transmisión sexual y es una de las causas que más aumenta. ¿Estás hablando de SIDA? No. Por eso pido la aclaración. Es HIV, sí. Y el otro es HPV, Human Papilloma Virus, que es el virus... Yo siempre pienso en los televidentes que te están viendo que se puedan confundir y por eso te pido la aclaración, perdón, sí. ¿No? Es un virus que muchas mamás seguramente saben, los niños a partir de los 11 años, es una vacuna que se coloca, actualmente está en el calendario y es para prevenir los efectos de este virus, que se da sobre todo a nivel de cuello uterino, pero también a nivel de cavidad oral. El virus del Epstein-Barr es otro virus que no es tan frecuente en nuestro medio, pero en zonas en donde es endémico, este virus produce tumores de cavidad oral. Y otros factores pueden ser la radiación solar, la exposición prolongada al sol, eso también induce tumores a nivel de los labios. Claro. Las principales víctimas de eso son las mujeres, con el tema de la exposición solar, estar bronceadas en septiembre y después vienen todos los problemas, ¿no? Sí, no es tan así. Se dice de la exposición solar por cuestiones laborales. Ajá. Por ejemplo, la gente que trabaja en cosechas o al aire libre, en el campo, está mucho más expuesta. Y una mujer muchas veces va a comprar algún protector, se va a cuidar. En cambio los hombres muchas veces trabajan al aire libre y sin gran protección. Es cierto. Respecto al tabaquismo y el alcoholismo, son dos adicciones, sobre todo para la mujer también ahora, ¿no? Difíciles de superar porque el que ha sido fumador o el que está padeciendo los problemas de ser alcohólico, le es difícil abandonar, ¿no? Habría que hacer un poco más de docencia al respecto sobre cómo hacer para abandonar el tema. Sí, hay que trabajar mucho, porque hay cuestiones sociales, culturales, cuestiones que hay que abordar desde un punto de vista psicológico, en fin. La juventud comienza relativamente joven a consumir alcohol y a fumar y eso es algo que se tiene que trabajar para que sea un hábito que no sea tan prevalente. Claro, está en la casa mucho, ¿no? El cuidado de los padres, la transmisión, la educación que le dan los padres respecto a estos dos temas, supongo yo, ¿no? Y el tomar conciencia, porque no es solamente poner en la etiqueta del cigarrillo que el cigarrillo mata o produce daño, sino que es trabajar. Concientización. Exactamente. Claro. Porque actualmente muchas veces veo que los padres, por exceso laboral, trasladan esa responsabilidad a los colegios o a las escuelas o a cualquier estamento que esté en la educación del chico, cuando es una obligación de los padres enfrentar esa situación y explicarle, acercarle reflexiones importantes sobre los riesgos que tiene a futuro. A veces parece que hubiera cierta comodidad o desidia de parte de los padres de delegar todo en los colegios. Sí, de todas maneras creo que una familia en la cual no hay fumadores es menos probable que un niño sea fumador que en un ámbito familiar en el cual fuman todos, ¿no? Claro. Hay cuestiones que son de ejemplo. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a seguir con este tema y vamos a encarar los factores de riesgo. ¿Cuáles son todos los factores de riesgo que tenemos para esta enfermedad que tiene sus problemas? Una pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de esta noche es cáncer de cuello y de la cabeza y me acompañan las doctoras Andrea Soria, Pilar Franchetti, que todavía no debutó, va a estar en el próximo bloque, y Virginia Miretti, que es con la que vamos a conversar ahora sobre Virginia. Yo lo anuncié en el
bloque anterior, los factores de riesgo. No sé si corresponde hablar de todos los factores de riesgo, como la hipertensión o la obesidad, o si son específicamente el alcohol, el tabaquismo y no sé, Andrea, si dijo otro más. Sí, en realidad, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación. En realidad los factores de riesgo para lo que es cáncer de cabeza y cuello son factores más específicos, ¿sí? Como bien lo mencionó Andrea, bueno, el cigarrillo, digamos el tabaquismo, ha sido históricamente el principal factor de riesgo y bueno, sobre todo cuando está asociado al alcoholismo, ¿sí? Entre sí son dos factores que se potencian y hace que el riesgo sea más alto. El tabaquismo aumenta el riesgo del cáncer de cabeza y cuello entre unas 5 a 25 veces, ¿sí? a la persona, digamos, que es fumadora, y si además de eso hace abuso del alcohol, ese riesgo obviamente que se aumenta, ¿sí? El tabaquismo se entiende por qué, ¿no? Es decir, la afección a los pulmones, el cáncer de piel, no sé. Pero el alcoholismo, que afecta más que nada al hígado, supongo yo, ¿por qué incide? Bueno, en realidad el alcohol, digamos, es tóxico a nivel de la célula y se pueden generar cambios a nivel de la célula de la misma forma que la genera el cigarrillo y esos cambios, cuando se van acumulando, ¿sí? Pueden llevar a que esa célula se haga maligna, digamos, ¿sí? Son tóxicos para el organismo, ¿sí? Acerca del cigarrillo ya se conoce desde hace muchísimo tiempo cómo esto puede aumentar el riesgo del cáncer de pulmón, por ejemplo, pero tal vez en la población general no se conoce sobre otros riesgos, como es el riesgo de aumentar el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de vejiga, el cáncer de esófago y muchos otros tipos de cáncer, ¿sí? Como usted bien mencionó, el alcohol además aumenta el riesgo de cirrosis y con eso el riesgo también de cáncer de hígado, por ejemplo, o sea que bueno, son tóxicos en líneas generales y los riesgos son para todo el organismo, ¿sí? Desde hace un tiempo el tabaquismo ha ido disminuyendo a nivel mundial y eso llevó a una reducción del riesgo o de la incidencia, perdón, del cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? Eso se ha visto sobre todo en los últimos 30 años. Eso por supuesto que ha sido un cambio muy positivo. Y con respecto, digamos, a la prevención en este tipo de factores, bueno, por supuesto que evitar el tóxico es lo principal, tiene que haber mucha educación, como ya lo hemos hablado. También existen médicos, ¿sí? Creo que es un abordaje multidisciplinario y existen médicos, muchas veces médicos clínicos, neumonólogos, que son los especialistas de pulmón, que se han ido especializando en bueno, el hábito tabáquico y cómo abandonarlo y hacen un abordaje mucho más completo del paciente, también conteniendo su cuestión emocional y psicológica, ¿no? Que es muy importante, incluso a veces con el apoyo de cierta medicación que puede ayudar. O sea que si uno tiene la intención, creo que puede consultar, asesorarse, porque digamos hay muchas formas de ayudarlo, ¿no? Claro. Y por otro lado, hoy en día, que ha reducido el índice del cáncer de cabeza y cuello asociado al tabaquismo, tenemos en realidad un aumento proporcional del cáncer de cabeza y cuello asociado al HPV, al virus del HPV, que es un virus de transmisión sexual y que se conoce bastante más por el riesgo que da al cáncer de cuello de útero en las mujeres. Por eso, digamos, tan expandido, ¿no? El estudio del Papa Nicolau, que las mujeres ya, digamos, lo realizan con mayor frecuencia y adhieren más a ese tipo de estudios. Después de Tita Merelo quedó institucionalizado. Es algo que por suerte en la población ya se conoce un montón y que se practica mucho, afortunadamente, pero bueno, no hay tanto conocimiento acerca del riesgo que tiene este mismo virus en la cavidad oral, ¿sí? Entonces, también creo que es muy importante la educación en este sentido y algunos controles también que podrían contribuir. Muchas veces es el odontólogo el que puede detectar lesiones en la boca sobre todo, asociados, por ejemplo, a este tipo de tumores, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa
Y en el próximo bloque le vamos a preguntar a Virginia el tema de si es prevenible, cómo tenemos que hacer para prevenir todo esto. Una pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy, cáncer de cuello y cabeza. Me acompañan las doctoras Virginia Miretti y ahora le damos la bienvenida a la doctora Pilar Fraschetti para hablar del tratamiento. Pero antes, Virginia, te voy a hacer dos preguntas en una sola, así lo redondeas vos. Bien. Y después hablamos con Pilar. ¿Esto se trata de un cáncer prevenible? Y en caso de ser positivo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bien, bueno, yo creo que sí, que hay mucho que podemos hacer para prevenirlo. Por supuesto, bueno, puede haber otros factores, pero sabemos que los factores externos como el cigarrillo, el alcohol y la infección por el virus del HPV son factores que contribuyen mucho a que se generen este tipo de tumores. Por ende, evitando estos factores, obviamente que podemos reducir su incidencia. Y bueno, hablar sobre todo de lo que es la vacunación para el virus del HPV, que bueno, forma parte del calendario nacional en nuestro país, afortunadamente, en niñas y niños a partir de los 11 años. Y en el 2020 también hubo un anuncio a partir de la FDA de Estados Unidos que avalaba, digamos, la vacunación para también evitar lo que es el cáncer de cabeza y cuello. O sea que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Está bien, de todo lo que dijiste, me parece que lo más difícil debe ser dejar de fumar y dejar de tomar alcohol, ¿no? Sí, por supuesto, ni hablar. Son dos epopeyas. Bueno, Pilar, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Hablemos de tratamiento. ¿Esto tiene tratamientos? ¿Cómo se hacen? Sí, el cáncer de cabeza y cuello puede ser tratado de una manera multimodal, ya sea con cirugía, radioterapia, quimioterapia, con terapias dirigidas, inmunoterapia o una combinación de ellas. Generalmente los tumores que son detectados en estadios tempranos, uno indicaría la cirugía. Con la cirugía tenemos altas chances de que el paciente tenga una curación mayor al 90% y luego ver si después necesita algún tipo de tratamiento o no, depende del estadio del tumor. También tenemos la radioterapia ataca las células malignas localmente, y después, bueno, también está la quimioterapia, que es lo que nosotros hacemos, como terapias dirigidas. Me aparto un segundo. Sí. Y me quedo en la radioterapia. Sí. ¿Es una modalidad nueva de trabajo o viene de antaño esto? Viene de antaño, como usted dice. ¿La radiofrecuencia existe para tratamiento de cáncer? Para tratamiento de cáncer sí, no para este tipo de cáncer. No para este tipo de tumores, la radiofrecuencia. ¿Radiofrecuencia es un poco más nueva que la radioterapia. ¿Es parecido a la onda del microondas? ¿O estoy preguntando lo que no sé? Sí, podría ser. No sé físicamente si es tan parecido, pero podría ser. No, porque el otro día me estuvieron hablando de cómo pincharon un tumor. Claro. Y le aplicaron radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Cuando hacen eso, radiofrecuencia no es para este tipo de tumores, de los de cabeza y cuello. La radioterapia se usa hace muchísimos años en muchísimos tipos de tumores, sobre todo en los tumores de cabeza y cuello, es uno de los tratamientos que más elegimos a la hora de tratar los pacientes. ¿Tiene cura esta enfermedad? Sí, si los tumores de cabeza y cuello son detectados tempranamente, en estadios tempranos, tienen un porcentaje del 90% de curarse. El tema es que la mayoría de los tumores, 3/4 de ellos se detectan en fases más avanzadas por la falta de síntomas. Como no tienen síntomas específicos, por ahí las personas no consultan a tiempo y no todos los especialistas están avesados en el tema, entonces es imprescindible que los especialistas, ya sean odontólogos, estomatólogos, cirujanos de cabeza y cuello, sobre todo el odontólogo es el que más por ahí sabe ver este tipo de lesiones, hagan un buen examen físico, una buena anamnesis, revisar al paciente con este examen físico y pedir los estudios pertinentes como diagnóstico por imágenes para llegar a un diagnóstico más precoz y así tener más chances de cura. Una última pregunta, Pilar. Sí. Tal vez ustedes no son matemáticos, ni estadistas, ni nada por el estilo, pero en cuanto a cantidades,
¿Hay alguna estadística que mida de que esto se va abordando cada vez con más éxito y cada vez hay menos, cada vez hay más? Porque, por ejemplo, el tabaquismo ha ido disminuyendo, antes lo dijo Andrea, y por otro lado creo que el alcoholismo en parte también se está combatiendo bastante bien. ¿Eso iría a decir que las estadísticas benefician a la idea de que cada vez hay menos cáncer de cuello y de cabeza, o es al revés? No es que cada vez hay menos, quizás cada vez lo estamos detectando más tempranamente. Hay muchas campañas, de hecho acá la Universidad Nacional, la Facultad de Odontología hace una campaña en agosto que se llama Sácale la lengua al cáncer. Es una muy buena campaña y en pos de eso hay mucho auge ahora por esto de las lesiones tempranamente diagnosticadas. Sí estamos viendo que hay más diagnóstico más temprano, están más alertas quizás los especialistas o los no especialistas y que derivan a los especialistas para llevar a cabo el tratamiento o para encarar un tratamiento. Muy claro. Muchas gracias a las tres por haber venido al programa. Nos hemos instruido mucho, ya sabemos mucho más que antes y esperamos que seguramente nos volveremos a encontrar más adelante cuando volvamos a repetir este tipo de temática. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, llegamos al final del programa. Si le gustó, la próxima semana exactamente a esta misma hora podemos volver a encontrarnos. Hasta ese momento.